un sindicato. Y cuando se despide a alguien que está afiliado a un sindicato, esto va en detrimento, por supuesto, del sindicato mismo. Allí está el argumento central. Las quejas, entonces, están, pero no pueden darles trámite porque Colombia no ha firmado ese pacto. Tengo aquí una información que me gustaría compartirla, porque se le pregunta ahí, ¿cuándo vamos a firmar esto? Y se responde por parte de Cancillería y dice, por atribución constitucional le corresponde al presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, la dirección de la política exterior. En este sentido, tiene como facultad decidir sobre la suscripción y ratificación de tratados internacionales. El gobierno reconoce la importancia del protocolo como instrumento de garantía de derechos. De hecho, Colombia participó de manera muy activa en el proceso de construcción mismo. No obstante, el gobierno, en uso de sus facultades constitucionales, decidirá la oportunidad de la suscripción y posterior ratificación del instrumento de manera responsable, ponderando las capacidades del Estado en su conjunto para su debida implementación. Lo responsable no es firmar afuera. Lo responsable ya es ponernos a ver cuándo cumplimos aquí dentro. Allí, por supuesto, me refiero a lo del comportamiento bipolar. ¿Qué nos falta para que esto se haga, señora Canciller? Para que cumplamos este pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Ese protocolo es urgente, porque además es la esperanza de miles de colombianos y colombianas que sintieron vulnerado su derecho al trabajo. Están pendientes en todo el territorio nacional hoy de la decisión que el gobierno aquí nos comunique qué va a hacer frente a este pacto internacional. Y como último tema, este sí el último de los grandes que hemos tocado, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Me parece que aquí podríamos dar unas buenas noticias, Canciller. Creo que podríamos avanzar en ese tema. En 2005, los Estados miembros de las Organizaciones Iberoamericanas de Juventud firmaron esta convención. 16 Estados miembros. No han firmado, también hay que decirlo, Argentina, Salvador, Chile, Andorra, Brasil y Colombia. Nos falta por firmarlo. ¿Qué es lo importante de esta Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes? Que tiene un enfoque de derechos, es decir, que los jóvenes no son vistos simplemente como sujetos de alto riesgo o sujetos vulnerables. Aquí se habla de sujetos de derechos, es decir, hay un enfoque de derechos, lo que permitiría y posibilitaría para Colombia la construcción de una política pública con ese enfoque y no de una asistencia o de un tipo de discriminación hacia la juventud. Y sabemos que hay al menos 3 proyectos en ese tema de política de juventud. Pero qué bueno sería firmar esta Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ratificar esto. Creemos, Canciller, porque así lo conocimos, que el argumento de no firmar esta convención es que en el artículo 12 se reconocía el derecho a la objeción de conciencia. Y ese era el punto de discordia por el que no firmaba Colombia. Mi pregunta hoy es, ¿qué ocurre cuando la Corte Constitucional el jueves pasado emitió un fallo a favor de la objeción de conciencia? Le exige al gobierno adelantar campaña por parte del Ejército, montar una cátedra, hacer divulgación de este tema. Eso ya no nos da pie para que quede claro el tema de la objeción de conciencia en Colombia y poder al fin firmar esta convención. Finalmente llevamos una década perdida de institucionalidad en este país frente al tema de política pública de juventud. Una década, desde el año 2002. No se ha construido, pues, una política de juventud integral. Y yo creo que está todo dado, señora Canciller, para que esto se haga y se firme. Termino el debate reconociendo gestos del gobierno del presidente Santos. Ya he mencionado varios, por supuesto. Pero quiero hacer énfasis en lo político. No podemos seguir con el comportamiento bipolar.
el comportamiento bipolar que nos dice firmemos afuera y no se aplica dentro, no se ajusta la legislación colombiana para que eso se haga y eso se dé. Es nuestra preocupación. Saludamos la primera iniciativa, por supuesto, que se haga a nivel internacional, que firmemos esos convenios, que aceptemos esas recomendaciones. Yo creo que lo importante sería aquí, por parte de ustedes, sobre todo en el tema de los convenios y recomendaciones de la OIT, ojalá un informe, que puedan presentarlo aquí a la Comisión Segunda. Ojalá podamos tener incluso una copia para la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, pero que aquí en Colombia también conozcamos qué ocurre con estos convenios y recomendaciones incumplidas. Yo creo que eso es de lo más importante. Resaltarle, señor ministro, algunas inquietudes que ya habíamos esbozado antes, unas conclusiones, o mejor, unas preguntas, unas inquietudes que teníamos para usted. En las respuestas, ustedes nos dice que no hay omisiones legislativas, que solo son 2 y además discutibles, y nosotros tenemos registradas acá 55 omisiones legislativas. Hay una diferencia enorme. Alguna explicación debemos darnos. Frente a los convenios, señor ministro, convenios y recomendaciones de la OIT. Mire, aquí tenemos un listado, para mencionar alguno. El convenio C-168 sobre el fomento de empleo y la protección contra el desempleo. Nos falta someterlo al Congreso de la República para que sea una realidad. El convenio sobre seguridad y salud en las minas, el convenio sobre la inspección del trabajo, el convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, para mencionarle algunos casos. Y de recomendaciones podríamos resaltar varias, porque le dije, de 33 prioritarias que nos dice la OIT, 16 son convenios y 17 recomendaciones, entre ellas recomendación sobre seguridad y salud en las minas, sobre la relación de trabajo. Esas son preguntas que teníamos allí en el tintero, señor ministro. ¿Existe, pues, diríamos nosotros, falta de voluntad política para temas como el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Para el tema de la Convención Iberoamericana en la juventud. La ausencia, creemos nosotros, de estos debates de control político frente a estos temas también ha ayudado a un clima de incumplimiento. Por eso es importante este debate. Porque si no ponemos en el tablero al gobierno a responderle a la sociedad colombiana, que es nuestra tarea, pues seguirán pasando por años y años, como ya lo mencionamos, vergüenzas de vergüenzas, una hasta de recomendaciones de la OIT desde hace 30 años. Así es que, para terminar, yo quisiera que hagan llegar a la Comisión Segunda un informe sobre esta situación. Acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones y los convenios. Por supuesto, exigir al Gobierno Nacional con urgencia un plan para la ratificación de esos convenios y recomendaciones y para la modificación de las 55 normas pendientes en el país. Esto es, pues, un debate público, lo que nosotros estamos pidiendo, con la participación de todo el mundo del trabajo, y aquí están presentes varios de ellos que también me gustaría, después de la intervención de los senadores, puedan hablar al menos por 5 minutos. 4 personas del mundo del trabajo: Whitney Chávez, secretario general de la CUT, el amigo de la CGT, William Millán, José Cipriano de ACEPUT y Luciano Sanín de la Escuela Nacional Sindical. Estas son las preocupaciones. Para nosotros queda absolutamente claro todos los incumplimientos del gobierno frente a la organización del trabajo, y queda claro lo que podríamos catalogar como una doble moral. ¿Cómo nos atrevemos a proponer un candidato